Hola a todos, sean bienvenidos a Multiverso H&M. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, de algunas teorías de lo que podría ser y de lo que nos gustaría ver. Si quieres averiguar de qué te estoy hablando, te invito a que no te despegues. Hoy hablaremos de uno de mis temas favoritos, lo que son las teorías. ¿De qué vamos a hablar? De cómo me gustaría a mí, o en mi perspectiva, cómo se podría hacer un crossover entre los X-Men que conocemos hoy en día y las películas de Marvel Studios, guiándonos un poco por la línea de tiempo de Marvel Studios en general, pero siempre, como les digo, llevando o cómo podríamos ver o relacionar las distintas partes tanto de los Vengadores como de los X-Men. En este caso pues vamos a ver primeramente la estructura que tienen las películas de Marvel Studios. Vemos al héroe principal enfrentarse a un villano o un alter ego que tenga habilidades similares, como lo podemos ver o ejemplificar con Iron Man, Hulk, Thor, Capitán América. Todas estas películas tienen esa característica en particular. En el caso de Iron Man tenemos a Obadiah, que tiene una armadura equivalente efectivamente a la armadura de Iron Man. En el caso de Thor tenemos a Loki como villano, que es de igual manera un dios. Tenemos a Hulk enfrentándose a Abominación, a Capitán América enfrentándose a Red Skull, y siempre vienen siendo caracteres similares equivalentes. Una de las formas en donde podríamos ver o que nos podrían presentar a un equivalente, o pues en este caso presentarnos a los X-Men ya dentro del universo, como les digo, siempre buscando evitar que se recastee toda la película, sería presentarnos a los X-Men ya como una agrupación en equivalente a los Vengadores. ¿Por qué dirían ustedes? Bueno, ya en los cómics hemos visto enfrentamientos en donde los intereses de los X-Men y los intereses de los Vengadores no han sido los mismos y no han congeniado adecuadamente. Esto podría llevar a un conflicto, ya sea inducido por un malentendido o por una situación externa, como les digo, una situación como la podría ser una desconfianza o algún posible enemigo que no hayan identificado, pero de esto vamos a hablar más adelante. Una de las cosas que nos gustaría ver, en lo personal yo disfrutaría, sería que en algún momento, pues con los Vengadores ya formados, tenemos un elemento principal de los Vengadores que también es un mutante, aunque no nos lo presentan como un mutante, sino como un milagro. Sí es un mutante y dentro de los cómics se identifica como un mutante. En este caso serían los hermanos Maximoff. Los hermanos Maximoff podrían fungir en este caso o cumplir el papel o el rol del conectivo o el lazo entre ambos lados. En este caso, pues los X-Men tienen a su propia versión de Quicksilver, de igual manera los Vengadores tienen a su propia versión de Quicksilver. La Bruja Escarlata también por su lado tiene existencia en el universo de los X-Men y de igual manera en el universo de Marvel Studios. Bueno, ¿cómo podríamos hacerlo o qué me gustaría ver? Aquí es donde entra y pues vemos la historia como yo la plantearía si yo fuera director, por favor que así sea. En algún momento poder plantear una historia o una trama ya más profunda, o podríamos utilizar a los X-Men que ya conocemos y los Vengadores que ya tenemos dentro del universo, ambientándonos en una situación muy similar a lo que sería House of M. ¿Qué es House of M? House of M o la Casa de M viene siendo una de las sagas de los X-Men donde podemos jugar un poco, así como lo hizo Días del Futuro Pasado, con el tiempo, con la realidad. En este, presentándonos a Wanda Maximoff, nuestro conectivo lógico entre ambos lados, como punto centro. Ella sería el pilar principal de esto y cómo podría verse dentro del universo Marvel. Supongamos esto, vamos a entrar en un ambiente más de tiempo, una línea temporal más real. Si viéramos esto después de la Guerra del Infinito, después del enfrentamiento con Thanos, después de todo esto, ¿cómo podríamos como mantener ese sabor fresco, eso extra que nos hace falta? Ok, imaginemos esto. Una Bruja Escarlata que posterior a la batalla, las pérdidas, las muertes que hubieron en la Guerra del Infinito, empieza a tener comportamiento errático. Ya en las películas actuales vemos que tanto Wanda como Vision tienen una cierta relación, tienen esa conexión, hay algo ahí que nosotros normalmente identificamos. Como vemos los sucesos en la Casa de M o House of M, después de una frustración amorosa en el cual pues, Wanda y Vision no pueden tener hijos, Wanda empieza a tener comportamientos erráticos. Entonces vamos a tomar este elemento como una partícula principal y supongamos lo siguiente: luego de eventos sucedidos como lo ha sido la Guerra del Infinito, empezamos a ver comportamiento errático. Lo vemos en este caso en nuestro común denominador. Wanda vendría a representar siempre un peligro, como lo hemos visto ya en la saga de Ultron y posterior a esto en la saga de la Guerra Civil. Wanda siempre ha sido considerada un elemento tanto positivo como negativo, prácticamente, como diríamos todos, dinamita marca acme.
¿Por qué? Porque es potencialmente problemática, pero puede ser de mucho beneficio bajo control. Posterior a esto, personajes clave de nuestra saga, en este caso suponiendo ya pues las muertes que vamos a tener posterior a la Guerra del Infinito, ver ciertos elementos, empiezan a notar ciertos caracteres que pues son preocupantes para todos. Esto nos lleva o nos transporta propiamente a una situación en la que Wanda se empieza a comportar potencialmente mal, y reemplazando en este caso la frase principal de House of M, dándole en vez de un como principio, como final, en donde simplemente nos planteen que todo sea como siempre debió ser. Esta frase sería el pilar para un cambio universal enorme, donde los Vengadores y los X-Men ya pudieran convivir sin necesidad de tenernos que presentar uno a uno dentro del universo. Es cierto, si en debido caso eres fanático de Marvel Studios y en ningún momento viste alguna de las películas de X-Men, pues quedarías un poco en el aire, pero han logrado introducir otros personajes como Black Panther, como lo ha sido en este caso Ant-Man, personajes que sin necesidad de una presentación, por decirlo así, han funcionado muy bien en el desarrollo de la película. Spider-Man es otro de los casos. Al ser un caso similar, productoras diferentes, vemos que lograron introducir al Hombre Araña sin necesidad de decirnos, ok, él es un niño que lo picó una araña y que bla 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 bla. Esta es una historia que ya la mayoría conocemos. Entonces, dando por sentado que sí son personas que conocen las sagas tanto de Marvel Studios como de 20th Century Fox, podríamos entrar ya en materia. ¿Qué sería en este nuevo mundo? ¿Cómo se desenvolverían y cómo se desarrollaría todo? Pues sencillo, tenemos siempre pues uno de los pilares principales, como lo es Stark Industries, como el elemento o el aporte económico para la mayoría de superhéroes. Por otro lado, del lado de X-Men, de la escuela de Charles Xavier, donde se desarrollan pues todos los mutantes, futuros mutantes, y funciona como cuartel para los X-Men propiamente. Ok, siempre ya utilizando, como le digo, la saga en adelante del reinicio que ha tenido 20th Century Fox en cuanto a los X-Men, o sea, partiendo de First Class en adelante, Días del Futuro Pasado, X-Men Apocalypse, todas estas películas serían, o sea, ambientadas en este universo, sería la conexión. Tendríamos pues a un Dr. X interpretado por James McAvoy, tendríamos a Mystique, tendríamos a todos los personajes que en la última saga ya hemos visto. Ok, luego de esto ya podríamos, como le digo, tener una relación donde pues en este caso por ejemplo Wolverine ya fuera parte de los Vengadores, en donde Hulk ya tuviera un desarrollo más lingüístico, más al estilo de Thor Ragnarok, donde ya vemos más interacción lingüística propiamente, porque ya no es solo una bestia que se limita a rugir y a pocas palabras como lo fue en los Vengadores, sino ya propiamente es un personaje desarrollable. Ok, luego de esto nos damos cuenta de que dentro del caos y toda la problemática, en realidad todo lo que vivimos en el universo cinematográfico Marvel sería prácticamente una alucinación. ¿Por qué? Porque en realidad sería ese universo, ese futuro distópico en donde los mutantes no existían, en donde estaban esos mutantes siendo personas normales en el mundo. Entonces esto ya nos desenvolvería a decirnos, ok, entonces pues no suena mal, tiene sentido, es una historia, una línea temporal válida. ¿Qué enemigo podría ser lo suficientemente demandante considerando que Thanos, no sabemos aún, pero fuera vencido posterior a la Guerra del Infinito? Podríamos presentarnos lo que sería la amenaza Skrull. Los Skrulls son elementos, o bueno, son una raza alienígena, tal cual los Chitauris, tal cual pues los elfos oscuros. Los Skrulls tienen la característica particular de poder imitar toda la imagen física de una persona, con siempre la mentalidad, control, incluso llegar hasta manipular el tono de voz y la forma de tratar de estas personas. ¿Qué amenaza representa un villano que no puedes distinguir? Sencillo, un conflicto, como lo planteaba en un principio, de los Vengadores contra los X-Men por no saber quién es aliado y quién es un enemigo. En un mundo en donde cualquiera, tanto como tus compañeros de toda la vida, hasta tus alumnos, hasta tus maestros, son una amenaza, ¿qué podríamos hacer? En este caso, esa sería la teoría, o al menos sería como me gustaría a mí ver un crossover muy al estilo de Marvel Studios. Algunas de las perspectivas y tomando, como les digo, siempre elementos sustanciales de cada una de las dos sagas, evitando siempre tener que borrar todo como que nunca existió y tener que ir introduciendo a cada uno por vez. Sencillamente
agarrar lo que ya se tiene, que no es malo. Tenemos a Deadpool, tenemos X-Men Apocalypse, tenemos Days of Future Past, que son buenas películas con una buena profundidad histórica, que presentadas de la manera adecuada, con las actuaciones que ya hemos visto, pintarían muy bien dentro del universo cinematográfico Marvel. Esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó la teoría, si crees que le podemos agregar algo más, si crees que hay algo que no cuadro del todo para ti, pues te exhorto a que me lo dejes en los comentarios. Dale like, suscríbete y si quieres seguir viendo más, te exhorto a que te des un paseo en los próximos días. Te garantizo que habrá algo que te agradará. Nos vemos hasta la próxima.